Este segundo bloque con el que vamos a estar trabajando es el sistema de ingreso de muestra, llamados quemadores. La primera imagen que ustedes ven es un sistema de nebulizador más llama, se trabaja de manera manual. Y el segundo es un sistema que se trabaja de manera automática, con inyectores automáticos, y el sistema quemador no lo pueden ver a través de la foto ya que se encuentra adentro del equipo y se llama horno de grafito. Ya vieron los diferentes diagramas generales que tiene el equipo, y el primer bloque con el que trabajamos es las lámparas de cátodo hueco, que nos dan a nosotros la radiación electromagnética que necesitamos para que el analito que nosotros queremos determinar pueda absorber la radiación electromagnética de esa lámpara de cátodo hueco. Entonces nosotros lo que vamos a estar viendo en este momento es el sistema por el cual la muestra ingresa y la zona donde se produce esa absorción atómica. El primer quemador que vamos a ver es el nebulizador de llama o nebulizador más llama. Esta llama tiene 4 funciones básicas. Permite evaporar el solvente, que deja un residuo sólido. Recuerden que la absorción atómica trabaja siempre con muestras líquidas. Ese residuo sólido va a pasar al estado gaseoso. Esas moléculas que están en estado gaseoso van a pasar a formar átomos individuales, y esos átomos individuales van a poder excitarse a través de absorber la energía electromagnética de nuestra fuente, de las lámparas de cátodo hueco. Podemos parar un segundo y pensar el siguiente ejemplo. Nosotros queremos analizar el contenido de hierro en una muestra de agua, de calilla. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro solvente? Agua. Lo primero que va a pasar es que se va a evaporar todo el agua y nos van a dejar las sales que están disueltas en esa agua. Luego, todas esas sales van a pasar al estado gaseoso. Lo que hay que pensar que, si bien en una muestra líquida, por ejemplo, si tenemos hierros y cloruros, estas especies se encuentran en forma de iones, cuando nosotros evaporamos todo el solvente, por ejemplo, se va a terminar formando cloruro ferroso o cloruro férrico. Y lo que vamos a obtener en este punto es moléculas gaseosas de cloruro férrico. Lo que va a pasar en la misma llama entonces es que se van a separar los cloruros y el hierro formando átomos individuales, y vamos a poder excitar los átomos individuales del hierro en caso de que era nuestro analito a buscar. Las condiciones que debe cumplir la llama para que produzca estas 4 funciones tienen ciertas características. ¿Por qué? La llama está conformada siempre por 3 partes. La zona de combustión primaria, que es donde se produce mayormente la evaporación del solvente, y si el solvente es agua entonces no es muy problemática, ya que cualquier temperatura en esa zona va a evaporar el solvente. Luego, una región interconal, que es donde se produce verdaderamente el fenómeno de atomización y de excitación, es decir, se producen todo lo que nosotros necesitamos en la absorción atómica. Y luego una tercera zona, que es la zona de combustión secundaria, que no es muy interesante para la absorción atómica. Estas 3 zonas son parte de cualquier quemador, de cualquier llama, tienen temperaturas y colores diferentes, y ustedes pueden verlo directamente incluso en las llamas de sus cocinas. Este texto se los dejo por si alguno quiere pararse un segundo y tener una lectura más tranquila de lo que acabamos de explicar antes. Dijimos que la temperatura de la llama es un fenómeno que vamos a tener que tener en cuenta. Siempre cualquier llama está conformada por un combustible y por un oxidante. En el caso de la llama que tenemos en nuestras cocinas, es producto de gas natural licuado, y el oxidante es el aire. En realidad es el oxígeno del aire circundante. Lo que tienen todas llamas es que la temperatura, y cuando pensamos en la temperatura estamos pensando siempre en la temperatura de la zona media. No nos importa ni del primer cono ni del tercer cono, de la zona interconal. Es que la temperatura de esa zona va a depender del tipo de combustible y de oxidante que nosotros vayamos a utilizar. Normalmente en absorción atómica se utiliza mezclas de acetileno-aire o
de acetileno óxido nitroso. La otra parte de este sistema es el nebulizador. Ustedes en la imagen lo que están viendo es el quemador a partir del cual sale la llama y dos tubos, uno vertical y uno horizontal, unidos al quemador. ¿Qué es lo que está pasando en este nebulizador? ¿Qué es lo que vamos a ver en este nebulizador? Primero, tenemos el ingreso del oxidante y del combustible para formar esa llama. Luego, vamos a tener un ingreso de un oxidante que se llama oxidante nebulizador, que no importa, en realidad no es tan importante que sea un oxidante, simplemente se utiliza un oxidante para no tener problemas con la llama, pero lo que necesitamos es cualquier gas nebulizador que produzca un efecto Venturi. Ese efecto Venturi lo que va a producir es que se ingrese la muestra a través del tubo de aspiración. Si ustedes no recuerdan qué es un tubo Venturi, podemos explicarlo brevemente. Estos tipos de tubos tienen la característica de que tienen el ingreso y el egreso de nuestro flujo con la misma sección, pero tienen una zona media donde la sección del tubo es más pequeña. Cuando ingresa cualquier tipo de flujo, en este caso el oxidante nebulizador, al salir, en la zona media lo que se produce es un aumento significativo de la presión. Es obvio, la misma cantidad de oxidante que entró por una sección más grande ahora tiene que entrar en una sección más pequeña. Entonces se va a producir un aumento de presión. Si nosotros sobre esa zona en la que se produce el efecto Venturi colocamos un tubo de aspiración transversal, lo que se produce es que ese aumento de presión succiona cualquier cosa sobre ese tubo que nosotros llamamos tubo de aspiración. Ustedes conocen muy bien este efecto Venturi y este tubo porque es el que utilizan cuando quieren utilizar vacíos a través de las llamadas trampas de vacíos. Si no lo sabían, si los digo ahora, las trampas de vacíos no son más ni menos que tubos Venturi por el cual lo que se estaba aspirando en la zona del centro es aire. Luego, lo que va a pasar con el líquido que ingrese sobre el tubo de aspiración, es decir, sobre nuestra muestra, es que va a chocar con una paleta o con un ventilador. ¿Qué va a pasar cuando choque nuestro líquido sobre el ventilador? Lo que va a pasar si ustedes tienen agua sobre el ventilador de ustedes. Ese líquido va a formar pequeñas gotitas. Esas pequeñas gotitas es lo que llamamos nebulización de nuestra solución. Para que lo piensen en un sistema un poco más gráfico, vamos a ver esta diapositiva. Lo primero que va a pasar es que cuando yo prendo mis gases, combustibles y comburentes, voy a poder formar mi llama. Si yo ya tengo mi tubo prendido del oxidante nebulizador, digamos, número 2, que es el que produce el efecto Venturi, al poner mi muestra sobre el tubo de aspiración, lo que se va a producir es la aspiración de la muestra que va a chocar sobre el ventilador y producir pequeñas gotitas que se van a dirigir directamente hacia la llama. Obviamente, como están viendo en la imagen, muy poca cantidad de nuestra muestra se dirige en forma de pequeñas gotitas directamente a la llama. La mayor parte de nuestra muestra termina depositándose en el fondo de estos tubos y luego se eliminan y no tienen ningún uso para nuestro equipo. Pero sí nos importan esas pequeñas gotitas que llegan a la... Nuevamente les dejo un pequeño resumen de este nebulizador por si lo quieren leer más detenidamente. Tenemos que hablar un poco de los fenómenos que tienen lugar entonces ahora en la llama sobre esa solución. Ya dijimos que lo primero que sucede es la evaporación del solvente. Luego de la evaporación del solvente se van a evaporar los sólidos y luego se van a formar esos átomos libres que producen la excitación. Esta evaporación del solvente se produce en dos partes. Primero, que es la nebulización, que ya vimos anteriormente, es la formación de ese spray, es decir, la solución forma
un aerosol, pequeñas gotitas, y en un segundo punto lo que pasa es que se va a evaporar el agua dejando esos residuos secos. Este punto se llama desolvatación, donde el aerosol termina formando entonces sólidos. El siguiente punto es donde esos sólidos se terminan evaporando para pasar al estado gaseoso. Nuevamente, para pasar del estado sólido al gaseoso, se dividen en dos puntos. Primero ocurre la licuefacción de sólidos al estado líquido y luego la vaporización de esos líquidos al estado gaseoso. Y finalmente llegamos al último punto donde estas moléculas gaseosas se disocian en átomos neutros. Lo primero que ocurre es el proceso de atomización, es decir, ese gas pasa a formar átomos neutros. Y luego, lo que va a pasar entonces es que esos átomos neutros van a poder absorber la radiación proveniente de las lámparas en el fenómeno de excitación, es decir, de absorción atómica, y lo que vamos a tener obteniendo son esos átomos excitados que van a absorber parte de la radiación. Tenemos que tener cuidado porque si la temperatura de la llama es demasiado alta, lo que va a terminar pasando es que este fenómeno de excitación va a terminar pasando no por producto de la absorción de la radiación electromagnética que proviene de la lámpara, sino directamente por la acción del calor de esta llama. Entonces, el calor y la llama que nosotros utilicemos es de vital importancia en este tipo de equipos. Recién dijimos, bueno, entonces si es de importancia la temperatura de la llama, es por eso que se utilizan mezcla de acetileno-aire y mezcla de acetileno-óxido nitroso como las principales mezclas de la absorción atómica y no se utilizan el resto de los oxidantes y comburentes. Es necesario siempre temperaturas mínimas para que se produzca la atomización, pero también temperaturas máximas para evitar excitaciones y ionizaciones extras producto de la temperatura de la llama que yo no quiero. Muchas veces, para algunos productos como algunos metales que yo quiero analizar, normalmente aluminio, plomo, cromo y siempre hay alguno más, es que vamos a requerir temperaturas un poco más altas como pueden ser la de acetileno óxido nitroso, y para el resto de los elementos va a ser suficiente trabajar con llamas de acetileno-aire. Siempre es importante aclarar que la temperatura de esta llama depende de la relación entre el oxidante y del comburente. Si la relación del comburente y del oxidante es una dada, voy a tener un tipo de llama. Esta diferencia de color que ustedes están viendo, por debajo es lo que nosotros llamamos pluma, que es la zona interconal 2, que es donde verdaderamente se producen todos los fenómenos de absorción atómica. Si aumentamos la relación de oxidante y comburente, otra diferente, no importa cuál, van a ver que esa región puede aumentar. E incluso si la relación es más grande, puede obtener una región interconal mucho más grande. Entonces, no solamente es importante qué tipo de oxidante y comburente yo utilizo, sino también la relación del mismo. El último tema que nosotros vamos a charlar respecto a esto es que el perfil de absorción que tiene, la absorción que puede tener cada metal, depende un poco de la altura de ese quemador. ¿Qué es lo que nosotros hablamos con la altura del quemador? Bueno, dijimos que siempre en la región interconal es que se producen los fenómenos de atomización y excitación. Y estos fenómenos, el fenómeno de excitación, ¿por qué se produce? Porque la radiación electromagnética choca con los átomos. Por lo tanto, la zona de la región interconal por la que pasa, mejor dicho, nuestra radiación electromagnética, es importante. No es lo mismo que la radiación electromagnética pase sobre la parte inferior de la región interconal que sobre la parte superior de la región interconal.
ya que estas zonas van a tener diferentes temperaturas. ¿Forman parte ambos de la región interconal? Sí, pero van a tener diferentes temperaturas según la altura del quemador o la altura de la región interconal. Para el primer ejemplo es bastante fácil, vemos que, por ejemplo, el metal plata tiene mayor absorción, absorbe más la radiación electromagnética cuando utilizo zonas más altas de la región interconal. Sin embargo, por ejemplo, para el cromo ocurre el contrario. El cromo tiene mayor absorción electromagnética cuando la absorción electromagnética se produce sobre átomos que están en la zona de la región interconal, pero en la parte inferior. La altura del quemador es mínima, inferior. Y hay otros elementos, como por ejemplo el magnesio, que necesitan trabajar sobre la zona media de la región interconal. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, quiero decir que este fenómeno, nosotros no nos importa solamente qué comburente y oxidante utilizamos, sino que también nos importa la relación entre el comburente y el oxidante, y además nos importa en qué zona de la región interconal, que en esta zona de la región interconal voy a tener atomizaciones en todos lados, pero solamente voy a tener el fenómeno de excitación, es decir, de absorción atómica, en la zona donde mi haz de luz impacte. Por eso, en la zona donde mi haz de luz verdaderamente impacte, también tiene importancia en el fenómeno de la absorción atómica. El segundo quemador con el que vamos a trabajar es el llamado horno de grafito, otro nombre que se le puede dar es la atomización electrotérmica, que es esa segunda imagen que ustedes vieron, que se puede trabajar directamente de forma automática. Estos son los llamados hornos de grafito, son hornos de grafito, como el nombre lo dice. Lo que se utiliza son resistencias eléctricas que están al costado de estos hornos de grafito para calentar estas zonas. En esta imagen ustedes lo que ven son dos resistencias eléctricas a las cuales se le aplica un voltaje y producen una zona de calentamiento muy grande y el horno de grafito va entre medio. Por eso es que en el horno de grafito se produce un aumento de la temperatura. Es importante que nosotros podamos verdaderamente regular esos aumentos de la temperatura. ¿Por qué? Bueno, porque el proceso tiene tres etapas. Secado de la muestra, luego esa muestra se mineraliza, es decir, eliminamos cualquier materia orgánica que pudiese haber. Ese proceso también puede haber pasado en la llama. Y luego el fenómeno de atomización. Si ustedes piensan, secado y atomización era exactamente lo que pasaba en la llama. El fenómeno en el horno de grafito es exactamente igual que el fenómeno de la llama. Este tipo de gráficos lo que demuestran es la temperatura a la que yo tengo el horno de grafito en el tiempo. En este ejemplo, por ejemplo, estoy a unos 200 grados durante un tiempito para que se produzca el secado de la muestra. Luego aumento la temperatura a unos 700, 800 grados para que se produzca la mineralización. Y luego aumento la temperatura a 2000, 2500 grados para que se produzca el fenómeno de atomización. Si ustedes ven, la sección es muy pequeña. Por lo tanto, no tenemos mucha incidencia a la altura en el cual tenemos que pasar nosotros, como ya hablamos antes, nuestra radiación electromagnética, ya que la radiación electromagnética pasa por donde puede, pasa por el pequeño lugarcito que le deja el tubo. Con esta otra diapositiva, ustedes van a poder ver un poquito más gráficamente qué es lo que pasa con el horno de grafito. ¿Qué es lo que representa esta diapositiva? Ustedes pueden ver todo lo que es el horno de grafito en celeste. La zona externa vendría a ser la termocupla, que calienta la zona interna, que es verdaderamente el horno de grafito. Y en amarillo es la entrada de nuestra radiación electromagnética que proviene de la lámpara.
lo que vamos a poder hacer es con una jeringa manualmente o con un inyector automático, que después vamos a poder por ahí ver algún video, es depositar nuestra muestra dentro del horno de grafito. Una vez que retiramos nuestro inyector automático, aumentamos la temperatura de tal manera de que se produzca la eliminación, el secado de nuestro solvente. Si aumentamos nuevamente la temperatura, esas sales que se habían formado van a poder depurarse de cualquier tipo de materia orgánica, es decir, se van a formar lo que son las cenizas. Es el proceso de mineralización. En la llama, este tipo de cuestiones, que es la mineralización, también ocurren, pero no lo vimos porque no es un fenómeno de vital importancia para la llama, sino más bien ocurre de manera secundaria. Luego, una vez que aumenta más la temperatura, se produce lo que es la atomización. Esa atomización es que nuestras sales pasan al estado gaseoso, luego esas sales de estado gaseoso forman átomos y esos átomos se encuentran directamente con el haz de luz y pueden entonces producirse el fenómeno de absorción atómica.